Buenas tardes. Bueno, iniciamos hoy la segunda conferencia del ciclo sobre novedad y tradición en el Teatro Popular del siglo XVIII, y siguiendo el esquema que presenté el otro día, veíamos que había en la producción del teatro que yo llamo popular, siguiendo una denominación que es de Luzán, que no es mía, por lo tanto está en buenas manos. Veíamos tres tipos de teatro, o tres maneras, no tres géneros, tres maneras de hacer el teatro popular. Una que era lo que llamábamos el teatro espectacular, que es justamente lo que vamos a explicar hoy. Otra que era el teatro romancesco o novelesco, las denominaciones de la época también. Y una tercera, el teatro de costumbres. Lo que explicamos hoy es sobre el teatro espectacular. Según se señaló en la conferencia del jueves pasado, el teatro espectacular fue una de las modas más importantes en el ámbito teatral del siglo XVIII. Fue muy bien aceptado por el público que iba a los coliseos con la única intención de divertirse. Se entiende por teatro espectacular el que pone el espectáculo en primer término, de forma tal que el argumento y los personajes no son muchas veces sino una disculpa para la acción espectacular. El espectáculo teatral configura un mundo complejo, variopinto y colorista, en el que predomina la vistosidad de los trajes y la escenografía, y sobre todo el atrevimiento de los tramoyistas para producir plásticas estampas móviles, vuelos y desapariciones. El teatro espectáculo acerca la comedia a la función circense, y el espectador, ahora más espectador que oyente, queda asombrado ante las habilidades de los maestros de la escena. Que lo espectacular se haya convertido en el atractivo fundamental para el aficionado dieciochesco no impide que cada uno de los géneros que se incluyen en esta modalidad tenga sus propias señas de identidad temáticas, estructurales y aún de estilo. Ya se advirtió de esta constante inclinación del dramaturgo popular hacia la mezcla y la hibridez, buscando con ello satisfacer los gustos del público. Esta es también la razón por la que el poeta no siente ningún reparo en engarzar una tras otra las escenas que puedan ser sostén de vistosas tramoyas, acumulándolas sin pensar en la unidad de acción. Los personajes y sus imaginadas aventuras se convierten en disculpa para que luzcan su oficio los escenógrafos. Esta moda ya se había iniciado en las últimas décadas de la Edad Barroca. El interés de los apasionados y los adelantos de las técnicas de la puesta en escena y de la ciencia experimental en el siglo XVIII propiciaron su progreso y un desarrollo más generalizado. Afecta en especial a algunos géneros iniciados en la dramaturgia anterior: comedia heroica, comedia de santos, comedia de magia. Tuvieron su época de esplendor en la primera mitad del siglo, siendo luego motivo de descalificaciones, críticas e incluso prohibiciones en la pluma de los ilustrados, que no siempre consiguieron hacerla desaparecer de los escenarios. Frente a las comedias sencillas, con una escenografía más elemental, comedias sencillas se llamaban comedias de cortina, con una escenografía más elemental, las funciones de teatro significaban el ofrecimiento de un espectáculo más completo, espectáculo total, que se reflejaba también en el precio de las entradas. En un principio estuvieron limitadas a los días festivos, pero su indudable atractivo inclinó a directores, actores y autoridades municipales a generalizarlas. Por este motivo, héroes, santos y magos se convirtieron en protagonistas de divertidas representaciones que cautivaron al espectador dieciochesco. La comedia heroica era un género con una larga andadura en los siglos anteriores. Los dramaturgos del XVIII recibieron esa tradición conservando en parte la estructura y el estilo, recordando los mismos personajes y mitos. Pero se producen también novedades reseñables que afectan al tratamiento de los personajes, la ideología y, sobre todo, a la utilización de los nuevos recursos escenográficos. La comedia heroica
sigue cultivando los antiguos temas nacionales a nueva luz desde la primera historia de España hasta finales del 600. Viriato, Recaredo, el Cid Campeador, Fernán González, Fernando III el Santo, Carlos V, el Gran Capitán y una larga lista de héroes históricos que vivían en la memoria colectiva gracias al romancero tradicional y al teatro heroico del barroco. Tampoco se olvidan los grandes mitos de la conquista de América, Colón, Hernán Cortés, Pizarro en especial. Son menos frecuentes los asuntos de historia antigua, escasamente conocidos por el espectador ignorante, o de historia extranjera. Enorme atractivo tuvo la presentación de narraciones sobre mujeres guerreras, en recuerdo de las amazonas, en obras como las de Cañizares, la heroica Antona García, o de Valladares de Sotomayor, defensa de La Coruña por la heroica María Pita, o la de Laviano, defensa de Barcelona por la más fuerte amazona. Los neoclásicos rechazan estas comedias heroicas como formas espúreas que hacían competencia desleal a la tragedia neoclásica, que se esmeraba en presentar con formas regulares y sentido didáctico a nuestras glorias nacionales. La tradición poética había dado a esta mezcla antinatural de lo cómico y lo triste el nombre de tragicomedia. Luzán abomina de ella con estas palabras: quien entiende las reglas y penetra el fondo y artificio de la poesía dramática y comprehende sus fines y los secretos medios con que obra en los ánimos y con que produce los provechosos efectos, conoce muy bien que en mezclar reyes y príncipes con hombres vulgares y sucesos lastimosos con burlas jocosas, lo trágico con lo cómico es echar a perder lo uno y lo otro. En parecidos términos se expresaba el catedrático de poética Santos Díez González, que arremete en sus instituciones poéticas contra las comedias heroicas y los dramas historiales, en que se representan batallas, asaltos y otras varaundas que mejor que en el teatro se pudieran representar en la plaza de toros, descuidadas de estilo, irregulares de caracteres y artificio. Existe, pues, en la mentalidad del dramaturgo popular un voluntario deseo de mezclar lo trágico y lo cómico, de consagrar la comedia heroica que nace de su escasa afección a los principios neoclásicos. Refleja esta actitud la voluntad anticlásica de Lope de Vega, que había manifestado en su Arte Nuevo, siguiendo a Juan de la Cueva en su ejemplar poético, su deseo de hacer teatro, lo trágico y lo cómico mezclando, sin olvidarse de sugerir que tal combinación se halla también en la naturaleza. En las dos últimas décadas del siglo XVIII, el teatro histórico muestra una nueva vitalidad con la aparición de las llamadas comedias militares. Presentan estas dos modalidades: batallas y sitios. Las primeras están dominadas por una acción sangrienta, duelos, ferocidad, movimientos de armas, desfiles, disparos. Esta espectacularidad aplicada a una ciudad se convertía en la toma, sitio o defensa de la misma, como se recoge en muchos títulos. Ambas fórmulas abundan en acción y lances guerreros, que constituía un espectáculo sumamente vistoso, lleno de movimiento y fuerza. Contra estas obras arremete sin piedad Leandro Fernández de Moratín en su Lección Poética, 1782, haciendo una cáustica descripción de sus elementos constitutivos en estos tercetos. ¿Qué es ver saltar entre hacinados muertos, hecha la escena campo de batalla, a un paladín enderezando tuertos? ¿Qué es ver, cubierta de loriga y malla, blandir el asta a una mujer guerrera y hacer estragos en la infiel canalla? A cada instante hay duelos y quimeras, sueños terribles que se ven cumplidos, fatídico puñal, fantasma fiera, desfloradas princesas, aturdidos enamorados, ronda, galanteo, jardín, escala y celos repetidos. Esclava fiel, astuta en el empleo de enredar una trama delincuente y conducir amantes al carero. Allí se ven salir confusamente damas, emperadores, cardenales y algún bufón pesado e insolente. Allí se ven nuestros abuelos godos, sus costumbres, su heroica bizarría, desfiguradas en diversos modos. Todo arrogancia y falsa valentía, todos jaques, ninguno caballero, como mi patria los miró algún día.
no es más que un mentecato pendenciero, el gran Cortés, y el hijo de Jimena un baladrón de charpas y jifero. 5 siglos y más, y una docena de acciones junta el numen ignorante que a tanto delirar se desenfrena. Ya veis, los muros de Florencia ahogante, ya al son de los pitos los transforma al punto, en los desiertos se corona adelante. Luego aparece amontonado y junto, así lo quiere mágico embolismo, Dublín y Atenas, Memphis y Sagunto. Pero qué mucho, si en el drama mismo se ven patentes las eternas penas y el ignorado centro del abismo, las llamas, pinchos, garfios y cadenas, repitiéndose en mísero lamento por las estancias de dolores llenas. La crítica moratiniana se centra en 3 puntos básicos. El primero tiene que ver con la perspectiva literaria y racionalista del autor, incumplimiento de las unidades de acción y lugar, exceso de lances y episodios, pero también errores contra la historia. Más le preocupa el tratamiento de los personajes, ya no solo en su dimensión literaria, sino ideológica. Nuestros abuelos godos convertidos en jeques, valentones, baladrones. El avulgaramiento de los nobles mitos históricos que aún deben ser ejemplo de virtudes patrias preocupa sobremanera al ilustrado. René Andioc ha destacado modernamente esta grave desviación del teatro histórico, los gustos del público popular y también la necesidad de buscar novedades en un género desgastado por el tiempo orientan al dramaturgo hacia esa vulgarización de los personajes míticos. Aquí, los hechos gloriosos de nobles y reyes están más cerca de la chulería de guapos y valentones que de sus antiguos valores heroicos. Finalmente, destaca Moratín el derroche irracional de efectos escénicos en que se basa en buena medida el éxito de estas piezas. Volvió nuevamente el escritor madrileño a criticar la comedia militar en su obra La Comedia Nueva, 1792, en la que el famélico don Eleuterio, símbolo del dramaturgo popular, se afana en poner en escena el gran cerco de Viena, un supuesto comedión que es síntesis de los motivos argumentales junto a los efectos escénicos que de ellos deriven, ya que contiene un desafío a caballo por el patio, 3 batallas, 2 tempestades, un entierro, una función de máscara, un incendio de ciudad, un puente roto, 2 ejercicios de fuego y un ajusticiado. Lo que realmente interesa de esta especie de teatro es buscar situaciones donde sea fácil el alarde escenográfico. Ejércitos armados, castillos que se derrumban, caballos, desfiles, armas, mar con sus barcos que se alejan en lontananza, batallas navales. Por eso interesan tanto las comedias de batallas, tomas o sitios que se prestaban al movimiento y a la acción. El redactor del periódico Revisor General refleja con desagrado el éxito que aún tenía en 1807 la obra de Comedia El buen hijo o María Teresa de Austria, señalando las causas. Ejércitos que desfilan, se alojan, marchan y hacen 1000 evoluciones, banderas, tambores, música, puente diagonalmente puesto, un molino, una arboleda, cárcel subterránea, galerías, banquetes y qué sé yo, otras cosas 1000. Así es que, aunque comedia ya muchas veces representada, en esta repetición ha durado 19 días y producido 132.283 reales, casi nada. Para realizar tan diversas y complejas aventuras era necesario variar los decorados con frecuencia. Montes, tiendas de campaña, plazas fuertes amuralladas, castillos, cuevas, marinas con barcos. Esto se completaba con la vistosidad de los uniformes militares que llevaban los actores, las variadas armas, cuchillos, lanzas, hachas, venablos, sin olvidar las de fuego de todos los calibres, desde pistolas hasta cañones y bombas. El anuncio de la puesta en escena de en la ciudad de Málaga en 1797 de la comedia de Cañizares, Carlos V sobre Túnez, se hace constar expresamente: no se omitirán los fuegos artificiales que se necesitan para el asalto de la goleta e incendio de las naves. Los fuegos de artificio eran compañeros inseparables del estruendo y fragor de la batalla. No es de extrañar que el fuego se adueñara con frecuencia de los frágiles coliseos que tenían que soportar esos atrevimientos para representar las cosas a lo vivo.
Los maestros polvoristas se integraban también en la celebración y los divertidos espectadores pagaban su diversión con los trastornos en sus oídos. No sé si la estructura de los locales permitía el acceso de los caballos al escenario, y sin embargo sí podían lucirse con su montura engalanada militarmente en medio del ruidoso patio. En la censura de Santos X para el estreno en Madrid de la obra de Comella Los hijos de Nadasti, 1795, el censor anota: se puede permitir su representación, omitiendo lo rayado, y el sacar al teatro caballos, ni jinetes que confundan con su ridículo aparato en lugar tan estrecho. El escaso número de cómicos que formaban las compañías tampoco favorecía la organización de ejércitos que tenían que completarse con extras o emplear algún truco fruto de la fantasía del escenógrafo. La comedia militar aprovecha y refleja en la escena el gusto del pueblo por los desfiles y las celebraciones oficiales, como señaló René Andioc. McClellan, por su parte, la puso en relación con la moda de la ciencia militar prusiana, que en la época llevó ante los lectores semblanzas y biografías de grandes figuras europeas casi contemporáneas. Federico II el Grande, rey de Prusia, muerto en 1786, Carlos XII de Suecia, Pedro el Grande de Rusia, la emperatriz María Teresa de Austria. En estas comedias, el héroe hispano es sustituido por un héroe extranjero, reflejo a veces de la política moderna y el espíritu humanitario de la Ilustración. Para los críticos ilustrados, estas obras tenían algunos alicientes educadores, por más que la mayoría de las veces encuentren en ellas defectos formales y ciertos excesos en el tratamiento de los personajes. Con sus aventuras, el público popular disfrutaba con lo espectacular de las batallas y gozaba en el acceso privilegiado al conocimiento de las interioridades cortesanas en las que no faltaban intrigas, enamoramientos y cárceles. El drama religioso llega al siglo XVIII después de haber recorrido un largo camino en el que alcanzó momentos de gran esplendor. Nacido en la Edad Media como espectáculo paralitúrgico con la intención de alimentar la fe del cristiano, se había acogido posteriormente al ambiente profano de los coliseos. En ellos aceptó, contra natura, vicios y licencias propias del espectáculo popular, en el que el público se mostraba siempre dispuesto a la diversión y al solar. Los estudios de Roux, Aragoni o Aparicio Maideu nos han demostrado hasta qué punto esto era cierto en el ámbito del teatro del siglo de oro. Su supervivencia en el XVIII le iba a seguir el añadido de nuevos elementos profanos para acomodarlo a las preferencias del espectador dieciochesco, alcanzando de este modo su definitiva desacralización. Estas desviaciones motivarían críticas muy airadas contra los géneros del teatro religioso, como mostré en un reciente artículo, y su prohibición por las autoridades ilustradas tras una larga polémica por una real cédula de 11 de junio de 1765. Teniendo presente Su Majestad que los autos sacramentales deben, con mayor rigor, prohibirse por ser los teatros lugares muy impropios y los comediantes instrumentos indignos y desproporcionados para representar los sagrados misterios de que tratan, se ha servido Su Majestad de mandar prohibir absolutamente la representación de los autos sacramentales y renovar la prohibición de comedias de santos y de asuntos sagrados bajo título alguno. El teatro religioso desapareció desde entonces, 1765, de los escenarios. Los autos sacramentales dejaron de formar parte de las celebraciones del Corpus. Las comedias de santos volvieron a la representación privada de colegios y centros eclesiásticos, donde pudieron encontrar un ambiente más propicio. En los teatros públicos solo será posible encontrar en el futuro algunos ejemplos de drama bíblico, tal vez asimilados a comedias históricas o camuflados en óperas y tragedias. Otra ordenanza de 17 de marzo de 1788 volvió a recordar el anatema que pesaba sobre el teatro sacro. Estas prohibiciones, a pesar de las falsas interpretaciones de Menéndez Pelayo, no tienen nada que ver con el supuesto ateísmo de los ilustrados, sino que cualquier persona con sentido común, incluidos los clérigos más tradicionalistas,
mostraron una actitud propicia a la desaparición, salvo contadas excepciones. Para comprender las razones de la jubilosa aceptación popular del teatro geográfico, hay que tener en cuenta las concesiones de los dramaturgos, que luego reseño, pero no conviene tampoco olvidar la mentalidad popular de la época. Frente al aparente laicismo de nuestros hombres ilustrados o a la laxitud moral de ciertos grupos sociales, la mayor parte del pueblo llano se mantuvo firme en sus creencias religiosas tradicionales. Alentada por predicadores tridentinos, la gente vivía una espiritualidad marcada por los excesos de la piedad y la milagrería, evitando la religión sincera y profunda que proclamaba la nueva filosofía. El clero conservador sigue potenciando las devociones, el interés por los milagros y las vidas de santos, la participación activa en cofradías y asociaciones piadosas. El padre Feijóo analizó críticamente los errores comunes de la mentalidad religiosa del vulgo, creencias desmedidas e infundadas en torno a las apariciones, los anuncios del fin del mundo, los prodigios supuestos, el abuso de las peregrinaciones, las credulidades en los milagros, a veces, dice, simples narraciones fabulosas sin fundamento, los milagros, como muchos de los milagros que aparecen en el teatro. Los estudiosos modernos de la mentalidad religiosa del hombre dieciochesco abundan en ideas parecidas. Joël Saunier constata que la supuesta descristianización fue más cualitativa que cuantitativa, ya que gran parte de las masas populares persistía en ideas religiosas ancestrales. La religión sigue invadiendo el espacio de la superstición y a la inversa. Ambas realidades espirituales se implican e influyen mutuamente, de la misma manera que pueden acabar confundiéndose en la recepción los prodigios de las comedias de magia con los milagros de las de santos. Al final, solo quedan los portentos, sacros o paganos, y sus tramoyas, como ya advirtió el profesor Caldera. El mundo de los pliegos de cordel refleja una sensibilidad similar a la del teatro. Entre los variados temas que aborda, el religioso parece ser uno de los más frecuentados. Las investigaciones sobre los romances vulgares confirman la presencia en ellos de los motivos que inquietaban al vulgo en materia religiosa: elementos mágicos, intervenciones de Dios o del demonio, presencia de vírgenes y santos protectores de sus fieles devotos, milagros, renegados, apariciones, crueles castigos de pecados. Muestran una religión de temor, de infierno y demonio, afirma la profesora García de Enterría. En lo que se refiere al teatro religioso, el estudioso francés René Andioc, en su trabajo sobre el teatro madrileño del siglo XVIII, ha declarado con rotundidad que, para poner al alcance del público los misterios sagrados y más bien para atraer a un público ante todo deseoso de divertirse, era preciso hacer numerosas concesiones a sus preferencias, acudiendo a los 1000 procedimientos de la comedia profana. El drama religioso agrega a la imaginación y fantasía propia del teatro popular las incongruencias que adquiere en cuanto drama que trata temas sagrados al subir al escenario. No basta para justificar estas irregularidades el recordar la mentalidad de la época ni los errores comunes que criticara Feijóo. El teatro sacro, convertido en espectáculo, encierra anomalías tan graves que le privan, las más de las veces, de cualquier sentido espiritual. Con frecuencia se convierte en mera disculpa para enmascarar temas profanos. La hibridez, que hemos dicho que es típica del teatro popular, ¿verdad?, se implica también en el teatro de carácter religioso. Una de las maneras de distraer lo religioso es incluir dentro de la obra temas profanos. La mayor parte de los argumentos de las comedias de santos sufren serias manipulaciones que las alejan de la pureza de la fábula sagrada. Las historias de santos se combinan generosamente con motivos propios de otros géneros dramáticos. Esta técnica resulta evidente en Lo que vale ser devoto de San Antonio de Padua, comedia del prolífico autor José de Cañizares. Aquí, en esta obra, la bella Serafina es acosada por un lujurioso rey que ha enviado a su marido lejos para dejar el camino expedito a la conquista. Solo en el último momento, a punto de caer en las redes del mal, su San Antonio de Padua la libera
Aparentemente se trata de una historia devota, al estilo de los clásicos Miracula medievales. Podríamos recordar aquí los milagros de Berceo, ¿verdad? O de Alfonso X. Pero en realidad el poeta ha contaminado el argumento con aventuras amorosas, coloquios sensuales, billetes, casualidades y numerosos enredos, hasta el punto de hacerle exclamar al gracioso zorro: toma si purga el demonio del enredo. Cuando el clérigo Tomás de Añorbe y Corregel escribió la comedia nueva Princesa, Ramera y Mártir Santa Afra, desconocía la excelente recepción que obtendría, pero no se le ocultaba que sería bien recibida por el público. El título resultaría ya un primer reclamo llamativo, pero la selección del tema y la manera de tratarlo tenían garantizado el éxito. El autor elige la vida de una santa pecadora que describe en 3 frescos o situaciones biográficas: la de princesa, mientras fue hija heredera del rey de Chipre; la de prostituta, durante su estancia en Augsburgo, Alemania; y por fin su conversión al cristianismo gracias a la predicación de San Narciso, luego obispo de Gerona, y su posterior martirio. Se trata de una comedia con una gran densidad argumental y llena de episodios romancescos. Contiene viajes y aventuras que recuerdan los motivos de la clásica narración bizantina y su ámbito geográfico. Aparecen piratas y también grupos de bandidos. Introduce sin rubor escenas fuertes del mundo de la prostitución. Tampoco faltan las vivas peleas de espadachines, unas 5, que resultan tan espectaculares en el escenario. La vida de la santa avanza muy lentamente hacia la santidad, prácticamente reducida a las escenas finales. La explotación de este filón de santas pecadoras, especialmente las poseídas otrora por el demonio de la lujuria, fue muy del agrado de la devota, entre comillas, concurrencia, según lo recuerdan otros títulos. Uno de Fernando de Zárate, por ejemplo. Ramera de Fenicia y feliz samaritana Santa Eudosia. Vida y muerte de Magdalena, de Vicente Camacho. La ateísta penitente, Santa Eudosia, de Cañizares, de 1721. Hay más títulos todavía, son ejemplos. Santas pecadoras como la Magdalena o Santa Afra. Yo no conocía la biografía de alguna de estas santas, me he tenido que informar después a ver cuáles eran sus hazañas, y las conocían bien. Los moralistas se apercibieron pronto del abuso que se hacía de estas biografías en el teatro, y también de cómo se desvirtuaban en manos de los dramaturgos historias que en boca de los predicadores tenían gran atractivo y valor moralizador. Esta profanación fue motivo de numerosas críticas. Sirva de muestra las apreciaciones del padre Gaspar Díaz en su consulta teológica. Hay también comedias de santos, pero no totalmente inocentes, porque si son de pecadores convertidos, como de Thais y la pecadora, primero se pintan sus caídas y vicios con los vivos colores de la representación de sus virtudes. Y si son de otros santos, siempre o casi siempre se introduce algo profano en los papeles intrusos en la misma historia, o a lo menos se profaniza la santidad con los dichos del bufón y la graciosa, y si la comedia nada de esto contuviera, se tuviera por insulsa. La presencia del gracioso, al que se hace referencia en el texto del clérigo, con su impropio comportamiento, contrastaba groseramente con los valores sagrados. Y su actuación ya parecía desmedida en el teatro profano, como compañero de viaje de santos y mártires, resulta incluso indecoroso. El sentimiento devoto, la lección religiosa y el halo espiritual del santo naufragan con las mañas y los dichos de los graciosos. Su concurso está atestiguado desde los orígenes del drama sacro. En las obras del siglo XVIII su comportamiento deviene más estereotipado y grosero. A comienzos de la centuria, Antonio de Zamora, que se proponía, en la frase suya, emprender de chistes de la seriedad de las obras sacras, los emplea con frecuencia. Parecida actitud adoptan los demás dramaturgos. En lo que vale ser devoto de San Antonio de Padua, citado de Cañizares, Zorro, criado de Federico, y la mondonga Isabel forman una pareja inseparable, dispuesta siempre a las agudezas y a los chismorreos. Su lenguaje coloquial, en el que caben refranes y vulgarismos,
es joya poco apta para adornar la corona del santo. Las picardías resultan excesivas, sobre todo en asuntos de amores, y los comentarios a las aventuras que protagonizan sus amos burdos y disparatados. Cuatro graciosos aparecen en los tres relatos que conforman la fábula de los tres mayores portentos de Bazo. Aunque son personajes que se sitúan en periodos cronológicos diferentes, todos ellos están diseñados de la misma manera. En la jornada que inicia la historia, Pavón aporta su dosis de tonterías y pela la pava con Dina. En la siguiente, Pulcinella, de acuerdo de la histión de la comedia del arte, hace gala, entre bromas y veras, de una ruda misoginia que mezcla con ciertas picardías eróticas. Talego y Guijarro acompañan a Flora en el episodio que cierra la comedia. Las agudeces del timero resultan sumamente inadecuadas cuando, desde su supuesta ignorancia, juega a los equívocos con términos religiosos. La teología es para él la grande filosofía del arte amandi de Ovidio. Corista, en religión, se convierte en gorrista. Y cuando San Simón le propone ingresar en la orden como donado, contesta sin pudor: por venado, esa es gran bellaquería. Nunca he querido casarme por no verme con puntitas. Supongo que la risa más estruendosa de los probadores del patio acompañaría a tales declaraciones. Por contra, los eruditos y clérigos en la tertulia no debían poner buena cara. El demonio, cuya aparición en las comedias de santos es una constante argumental, como contrapunto negativo, antihéroe, al santo protagonista, no es el mismo ser que nos describen los catecismos. En las comedias de santos, disfrazado casi siempre con su ajustada ropa oscura, de negro etíope, dicen una acotación, y largo rabo, se le otorga una personalidad un tanto grotesca. A pesar de sus reiteradas apariciones para dominar la acción como príncipe del mal, todo le sale al revés. Es la suya una lucha destinada al fracaso antes de iniciada, y todos lo saben. Cuanto más impertinente se pone para conseguir sus fines satánicos, más ridículo resulta. El demonio, en realidad, es un pobre diablo, como constata el dicho popular, del que los espectadores se reirían sin compasión. Con frecuencia, como referencia teológica, carece de valor. Todas estas desviaciones del argumento y la presencia de personajes tan pintorescos rompían el sentido religioso de la comedia de santos. Por eso son tan escasos los moralistas que la justifiquen. Sus descalificaciones se expresaban en términos parecidos a los del jesuita Francisco de Moya y Correa. Por santa que sea una comedia, luego se fragua en ella, sin saber cómo ni por dónde, una boda o un galanteo o pretensión deshonesta. Acaba el santo de decir una ejaculatoria hablando con Dios o con la Virgen, y para suavizar la seriedad, que ya va larga, dispara inmediatamente el gracioso la desvergüenza tan gorda como el puño. Solicita al santo religioso el amor de Dios, y al punto se aparece un diablo de un lego que, afrentando la religión y el hábito, vomita media docena de requiebros sobre la graciosa, y hecho todo un argadillo, como quien está abrasado en su amor, se le va acercando, haciéndole mil caricias y arrumacos, con cuya ensalada de cosas buenas y malas, y llora y arríe el auditorio, deshaciendo el uno lo que parece que edifica el otro. Suspira el santo afectos amorosos a Dios, y la graciosa solloza, porque su galán la desprecia. El santo se retira del mundo y hace que le vuelva la espalda a la que fue lazo de su perdición, y ella, para no perder el comercio ilícito, le tira perdida de amores de la capa, como otra mujer de Putifar, y con quejas amorosas, con cariños, con ternuras y halagos. Ahí es nada la batería para el auditorio. Esto lo dice un clérigo. Todas estas concesiones temáticas hacían irrelevantes los inconvenientes literarios y de estilo que señalaban los neoclásicos. La profanación del teatro sacro resulta todavía más ostensible si tenemos en cuenta las circunstancias de la representación. Comedias de santos y autos sacramentales se representaban ante el público de los coliseos como si fuera una función de teatro. Quiere esto decir que llevaban implícitas todas las galas propias de la misma. Inevitablemente se enriquecían entonces con varios números musicales, con una escenografía más lujosa y sobre todo con las piezas breves que añadían a la representación sacra nuevos motivos paganos
y desviaban la atención de los espectadores del debido espíritu religioso. Para el festivo auditorio resultaba muy difícil conjugar celebración religiosa y diversión pública. Casi desde sus orígenes, el teatro religioso se había convertido en espacio propicio para la investigación escenográfica. Caro Baroja constata el interés por las apariencias y las tramoyas en las comedias de santos y de mágica hacia fines del siglo XVI, si bien supone que las máquinas utilizadas eran poco complejas. Milagros y encantos necesitaban por igual del engaño de la escenografía. El desarrollo literario de ambos géneros debió correr parejo al perfeccionamiento de las circunstancias materiales de la representación. Las tramoyas se realizaban lentamente ante un público expectante que se mantenía silencioso, no por devoción, sino a la espera del resultado final de la misma. Los autores procuraban ser generosos a la hora de incluirlas en las comedias. La citada princesa ramera y mártir Santa Afra es un modelo paradigmático en ese sentido. En la primera jornada encontramos un hundimiento de la estatua de Venus que desaparece del tablado por el escotillón, un hueco que había en el suelo del escenario. Aparece un descenso de un ángel desde el cielo, dice la acotación, en una nube con mucho adorno, baja un ángel vestido de peregrino, bordón y esclavina, esto baja desde el techo, claro. En la segunda se presenta una nueva tramoya en la que desciende hasta media altura, en escena, también en su correspondiente nube, leo una acotación, Jesús vestido de pasión con dos ángeles a sus lados cantando. De esta se desprende un trono que baja hasta el tablado, donde se configura una escena muy espectacular y plástica, con San Narciso y Félix arrodillados a un lado y a otro, a diferente nivel, cosas de la dignidad de la Iglesia, y Afra. El espectáculo se complica aún más. Y leo en la acotación, en el mismo trono de Jesús, por la parte baja, junto a sus pies, se abrirá una nubecilla y se verá correr de una fuente el agua, y en el mismo lugar vendrá una concha que toma Narciso para el bautizo. El trono y las demás tramoyas van adoptando distintas alturas en el escenario, sirviéndose de gruesas cuerdas. La jornada tercera nos presenta todo esto en una comedia, todavía falta la jornada tercera. La jornada tercera nos presenta otra tramoya en la que baja un ángel con un cáliz dorado en la mano. El escenario se transforma luego en un cuadro amplio y vistoso del martirio de Santa Afra, en medio de músicas de clarines y ruido de destructores terremotos, mientras descienden diversas tramoyas de nubes, ángeles, una paloma que sale de los pies de Jesús. La escenografía constituye una especie de apoteosis final, expresión del goce de los sentidos más que de la piedad, que recuerda el lujo descriptivo de las películas de romanos de nuestra infancia. Podemos encontrar todavía otras comedias en las que existe una más compleja acumulación de efectos escenográficos, todavía más. Los tres mayores portentos en tres distintas edades del citado Antonio Bazo muestra un elocuente dominio de esas técnicas. La jornada primera se inicia con un telón que representa el Palacio Real de Acaz, para mostrarnos luego una mutación de peñascos con cueva incluida, donde reza Elías de eremita. Enseguida aparece una tramoya al descender y subir luego un ángel en una nube. Más tarde, en un altar se simula el sacrificio del cordero. Dice la acotación, baja el fuego y arde el sacrificio. Nueva mutación de monte con árboles que se completa lateralmente con una marina con bastante foro, profundidad. Poco después se desarrolla ante los ojos atentos de los espectadores un nuevo prodigio. Leo la acotación. Empieza a subir de la marina una nube como una huella de hombre, yéndose extendiendo según va subiendo hasta cubrir todo el teatro. El teatro es el escenario. Luego llueve. La siguiente escena nos traslada a un salón del palacio donde dialogan Jezabel y las damas. El relato nos lleva en paralelo a un monte por el que asciende Elías hasta un templo con un altar de la Virgen del Carmen, en tiempo de Elías, finalizando aquí la primera parte. La jornada segunda parece más austera. Se inicia en un salón del Palacio de Herodes para mostrar a continuación una mutación del Monte Carmelo y en él varias cuevas para ermitaños
y en su cumbre el templo abierto, y dentro de él Escariot y otros monjes, y 2 ángeles han de bajar en 2 tramoyas muy vistosas. En efecto, descienden cantando para ascender poco después, mientras se recupera la estancia real donde platican el monarca y su séquito. La escena de la cabeza del Bautista sobre la bandeja dorada, tras el baile de la seductora Clotilde, resulta muy efectista. La jornada que cierra la comedia nos trae un nuevo alarde espectacular. Ahora estamos en la Edad Media, y el escenario luce, leo, una mutación de bosque, y en medio una encina con un hueco capaz, y de ella saldrá San Simón Stock, de Carmelita, sin escapulario. Suena ruido de tempestad y sale el demonio por un escotillón. Hasta aquí. El diablo aparecerá y se hundirá en el infierno en varias ocasiones. Al santo le alimentan las aves y un perro que le acerca el pan en su boca. Tras solicitar devotamente el carmelita ayuda a la Virgen, ésta se le aparece en la escena en todo su esplendor. Leo la acotación que dice: baja en una vistosa tramoya una niña que representa a la Virgen vestida con hábito y escudo del Carmen, de Carmelita, y a su lado 2 ángeles cantando. La niña traerá en la mano un escapulario grande de religioso de esta orden, que a su tiempo se le dará a San Simón. Esta nube, sigue la acotación, en elevación mientras se repite la música. Y estas tramoyas no embarazarán lo siguiente, que ha de ser el centro del foro un vistoso gabinete donde ha de estar en su silla recostado el Papa Honorio III. Hasta aquí la acotación. Más tarde, el telón representará un bosque y los especialistas tendrán que dejar el escenario a oscuras para simular una tormenta con sus truenos, relámpagos y, por supuesto, agua. Nos acercamos hacia la escena final con una mutación de casa de campo con árboles. En medio del huerto nos descubre un árbol cargado de fruta y en su cima una imagen pequeña de la Virgen del Carmen, leo la acotación, con rayos de luz que seguirán aumentando. Mágico debía ser el árbol, pues, sigue la acotación, estará de manera que al tiempo de arrimar una escalera para subir a él, vaya subiendo el árbol y creciendo hasta las bambalinas. Y mientras Juan de Inglaterra rehace a facilitar la implantación de los carmelitas en su reino, sube al frutal, el frutal, crece y engorda. El monarca queda atónito por el prodigio y su voluntad trastornada. Maravillados debían quedar los espectadores, más que ante el milagro, ante la habilidad de los tramoyistas y demás especialistas de los coliseos. En la escena final, todavía hay lugar para que 2 ángeles se deslicen desde el techo. Esta escenografía, planteada en términos tan fastuosos, favorecía que el sentimiento religioso quedara en un segundo plano. La correcta materialización de la misma resultaba espectáculo tan entretenido para los concurrentes como su fracaso. Con más frecuencia de lo deseado se rompían las gastadas maromas que no sentían respeto por los personajes sagrados y les obligaban a cumplir con las leyes de la gravedad, aterrizando con estrépito en el escenario, sin que sirviera de nada las habilidades taumatúrgicas del santo. El patio del Coliseo se llenaría entonces de risas estentóreas que harían olvidar la necesaria seriedad del drama sacro. No es difícil encontrar referencias explícitas a impropiedades en las representaciones de comedia de santos. Sirvan de ejemplo las críticas realizadas por el espíritu burlón del costumbrista canario Hoyo y Sotomayor sobre la puesta en escena en Madrid de la Magdalena en Roma y Bella Catalina, tal vez en 1730 o 31, quien, tras mostrar su opinión contraria a este tipo de teatro, dice refiriéndose a la escenografía: ¿y cómo piensas que subió su majestad? ¿Piensas que en alguna nube o crees que en los átomos del sol? Pues no, señor. Visibles unas 2 sogas, como quien sube agua de un pozo, bajaron y lo subieron a porfía de las manos. Tal vez resulte exagerada su pintura, como otras que realizó sobre la villa y corte, pero refleja bien los problemas habituales de la representación. Igual de divertido se presenta el descenso de unos ángeles al escenario según la descripción de un periodista madrileño. Leo. Dichos ángeles comienzan a aparecerse por los pies, asomándolos por medio de unas tiras, de arriba abajo, de lienzo azul, que al parecer querían representar al cielo. Se aparecen tan repentinamente que desde que se vieron los pies
hasta que se descubrieron las cabezas, dieron suficiente tiempo a algunos que se hallaban a mi lado para disputar a quiénes de los comediantes pertenecían las patas que se veían colgar. El angelical feliz descenso se hizo por medio tan sencillo de unas cuerdas como mi brazo. Luego se arrimaron unos a otros para desengancharse las cuerdas. La mitad de la comedia se ha representado en los aires o nubarrones y un tercio de los interlocutores ha salido por debajo de tierra a escena. La sensibilidad religiosa acaba por sucumbir ante otras licencias habituales en los teatros españoles. El acompañamiento musical introducía tonadas de moda que acompañaban a los temas espúreos que se relataban. La inclusión de las piezas breves en los intermedios, entremés, sainete, tonadilla, son con sus consabidas licencias de lenguaje y sus temas atrevidos o alegres. Para el jesuita Moya y Correa, la representación carecía de interés para el público, dice, si la comedia del santo representada no se entreteje y enlaza con los entremeses, con la música, con el baile y demás sainetes que sirven de salsa y picante. Todo lo demás ha de dar poco gusto y que por consiguiente no será tan crecido el interés de las entradas. Por esta causa, sigue, nunca se omiten las tales cosas y sainetes, porque le tienen bien tomado el pulso al auditorio los comediantes y conocen por dónde hacen agua los concurrentes. Para los moralistas era motivo de escándalo la consideración de que quienes desempeñaban los papeles sagrados eran cómicos de moral poco recomendable, o que significaban en la misma función personajes poco acordes con los religiosos, fundamentalmente cuando desempeñaban papeles en los sainetes. En estos términos plantea el problema el ya citado Moya y Correa, que es ver a una señora cómica practicando ayer los últimos ápices del donaire y gracejo y verla hoy, a esa misma, hacer las veces de una santa penitente en coloquios con Dios nuestro Señor, absorta y estática. Que es también ver a un cómico que era ayer rufián, afectando valentías y con bravatas y votos, haciendo del fiero unas veces y otras ofreciendo sus cultos y obsequios a una dama para conseguir con estos rendimientos su mal deseo. Y hoy, verle a ese mismo hacer papel de un San José o de un Santo Cristo. Pues qué, si la que hace el papel de la Virgen Santísima en un auto sacramental y en el que representa el papel del bendito San José, se llega a entender que no son los más puros y castos y se están pidiendo celos. ¿Qué devoción causará en los oyentes este paso? Si la que representa la Anunciación es una de las que están enredadas con un amasio, con un tío, y acaso con más, al ver que clava los ojos en el suelo y afectando la vergüenza que ella perdió, le responde al paraninfo, al ángel: ¿cómo puede ser esto, ángel santo, que no conozco varón? ¿Qué estarán pensando para consigo los que lo oyen? Representa la otra una Magdalena penitente y sale al tablado, cual se suele ver en una pintura que por peligrosa debiera condenarse a las llamas. Clavijo y Fajardo destaca algunas otras irregularidades más en su bien trazado estudio del pensador: la variedad de adornos y trajes en las cómicas, buscando el tradicional lucimiento, la falta de adecuación entre persona y personaje, dice, ¿y qué parecerá sobre las tablas un San Juan Bautista embarazado? Que a veces lo representaban mujeres, ¿no? Anacronismos en el utillaje, dice, en la primera edad del hombre se ven trabucos, jaquetillas, sombreros, sambergos, vestidos de oro y plata, piochas y otras mil cosas que son vestimentas del 18. Los desórdenes en el vestuario le parecen lo más condenable. Leo algunos fragmentos. Dice, se ve a un hombre que representa a Jesucristo vestido de una bata morada abierta, media blanca, zapato con hebilla de piedras, corbatín, vueltas a la camisola, polvos, coleta y lazo, como un petimetre. O un Cristo peinado de ala de pichón, con polvos y corbatín. Este engalanamiento no era muy diferente en otras representaciones. Siempre existía la tentación de convertir el escenario en un auténtico desfile de modelos. Es cierto, para las que no conozcan las costumbres teatrales, que las cómicas de aquella época eran las modelos, en lo que se refiere a la nueva vestimenta social. Las razones aducidas hasta aquí nos permiten afirmar que es muy difícil entender el teatro religioso del siglo XVIII desde una perspectiva exclusivamente catequética. Estas obras fueron perdiendo paulatinamente
el contexto sociológico que las justificaron en sus orígenes. El Coliseo las apartó de la piedad primitiva hasta transformarlas en una función de teatro que no difiere en sustancia de los otros géneros dramáticos profanos. La comedia de magia plantea algunos problemas diferentes a la de Santos. El éxito indiscutible que consiguió a lo largo de la centuria, contando con el repertorio más completo y los ingresos más saneados en todos los coliseos del país, certifica también la proximidad de este género a la mentalidad popular. Comparte con la de Santos la riqueza escenográfica, pero la supera en la utilización de elementos imaginativos. La comedia de magia significa el triunfo absoluto de la ficción. Fantasía al representar unas fábulas que hundían sus raíces en creencias irracionales e imaginación a raudales en sus planteamientos espectaculares. Así lo entienden los ilustrados editores del Correo de Madrid, quienes, al comentar las comedias de magia que se representaban en los coliseos de la capital durante la Navidad de 1787, señalan con ironía: de aquí se puede colegir el adelantamiento de nuestro teatro, el premio que logra ante nosotros la racionalidad del juicio. En ambos coliseos estamos viendo al diablo hacer el primer papel. No hay otra cosa que encantamientos, milagritos, apariciones, vuelos, hundimientos. En una palabra, cuanto puede producir la imaginación desenfrenada de un delirante. La comedia de magia es un género de larga tradición que acaba por madurar técnica y literariamente en el siglo XVIII. Mario N. Pavía estudió sus antecedentes en el Siglo de Oro. Aunque los elementos mágicos se utilizan en el teatro desde época antigua, hay que esperar a los autores barrocos para encontrar obras con más consistencia, como ocurre con El mágico prodigioso de Calderón. Pero como señaló Álvarez Barrientos, estas comedias se encuentran todavía lejos, por diversos motivos, de los modelos que mejor definen el género. Las más significativas pertenecen, pues, al repertorio dieciochesco. El erudito vasco Julio Caro Baroja ordenó el variopinto mundo de la comedia de magia, clasificándola en 3 subgéneros: de magos, de magas y de encantos, cuyas creaciones más significativas corresponden a la primera mitad de la centuria. Las primeras desarrollan su argumento en torno a personajes con poderes maravillosos, varón o hembra. De la serie masculina fueron más reiteradamente representadas las obras del madrileño José de Cañizares, Juan de Espina, 2 partes, de 1713 y 1714. Las de Juan Salvo y Vela, El mágico de Salerno Pedro Vallalarde, en 5 partes, entre 1715 y 1725 con continuaciones. Autor de quien dice Moratín que eligió el camino más breve de agradar al patio mediante el auxilio de los contrapesos y las garruchas. En el repertorio femenino, heredero de la antigua tradición celestinesca, destacan por su aceptación popular las de Cañizares, El asombro de Francia Marta la Romanantina, de 1716, primera de las 4 partes escritas por diversos autores, y El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona, de 1741. Las de encantos se llenan de lances y episodios mágicos como la de José de Castro y Matute, Triunfos de encanto y amor, y Pitonisa Cibeles, de 1720. En la segunda mitad del siglo siguen escribiéndose comedias de magia que alternan con los nuevos géneros dramáticos, aunque prefieren representar las obras maestras de la época anterior. Podríamos destacar entre las más admiradas El mágico de Mogol, de Bailader de Sotomayor, uno de los componentes más notorios de la llamada Escuela de Comedia, La Marta Aparente, de José López de Sedano, o la anónima El mágico de Vallecas. El abundante repertorio de teatro mágico que ordenó Antonieta Calderone subió reiteradamente a los escenarios de los coliseos de todos los reinos de España. Suele afirmarse que la excelente recepción de la comedia de magia en el siglo XVIII es prueba de la existencia de una sociedad dominada por la credulidad y las supersticiones. No creo, sin embargo, que éstas pervivieran en esta centuria con mayor fuerza que en tiempos anteriores, a pesar de que las conocemos mejor a causa de los ensayos del padre Fijó. En realidad, la magia, como ante los santos, no es sino una disculpa para divertir al auditorio, y no hay que concederle, en mi modesta opinión,
más profundidad ideológica que el ser espectáculo para los ojos. Esta afirmación no invalida que el pueblo español siguiera inmerso en la mentalidad mágica tradicional, nacida al calor de las antiguas religiones peninsulares. En el mágico en Cataluña, el protagonista Jaime justifica sus aficiones mágicas y sus recelos cristianos ante el moro Abentzarca, que critica que sea partidario de la magia, con estas razones. Siendo un todo, la comedia de magia, compuesto de fabulosos ardides, como mentidos efectos de mágicas apariencias, que enfigurando objetos insustanciales se forman a solo divertimento. Son ficciones que se construyen sobre creencias más o menos acendradas, pero desposeídas de su razón ideológica, a solo divertimento. Esta actitud lúdica no fue impedimento para que los moralistas observaran con recelo este coqueteo con creencias paganas rechazables desde la fe del cristiano. No es posible en esta breve exposición hacer un análisis detenido de los ingredientes imaginativos y novelescos que encierran las comedias de magia. Los más significativos aparecen recogidos en una reseña que hace el Memorial Literario con motivo del reestreno en el Coliseo de la Cruz por la Compañía de Martínez en 1794 de la famosa obra El asombro de Jerez, Juana la Rabicortona, que dice: esto es una comedia de magia, que es lo mismo que decir es un desatino de los más completos. Los editores eran neoclásicos e ilustrados, por supuesto. En ella hay vuelos, escotillones, transformaciones y disfraces. Hay un corregidor extravagante con un sobrino majadero que se tratan mutuamente de asnos a cada paso y son el objeto de las burlas y de las befas. Hay un vejete que danzan todo porque debe de ser precepto del arte cómico-mágico que no haya composición de esas en que no dance semejante personaje para que los señores nigromantes diviertan al auditorio, transformándole en algunos en avechucho o cosa ridícula. Hay una dama de distinción enamorada ciegamente de un calavera que le da lección de música y que, aunque no le sea como luego se descubre, pasa por hijo de la bruja, que le crió y le robó cuando chiquito y le sirvió de tercera en sus amores y de defensora de sus peligros. Hay también un paso de idolatría entre los cristianos. Esto es, el galán y la dama se encomiendan a Venus, cuya estatua figura Juana, y los salva de un peligro. Hay papeles y cartas, y truenos y relámpagos, y voces de demonios para el desenlace o solución de la fábula. Y hay un arrepentimiento que, sin embargo, de ser sospechoso, porque ya le hubo otra vez antes de empezar la comedia, basta para que la señora Juana la Rabicortona quede impune. Aunque en este texto el crítico solo pretende resumir la fábula de la obra de Cañizares, los tópicos argumentales que presenta son los habituales de las comedias de magia. Abundan encantamientos y sucesos maravillosos, historias de amores y celos, escenas eróticas atrevidas, tercerías celestinescas, invocación de los espíritus malignos para dominar los corazones que no acaban de rendirse. En La perla de Inglaterra o Peregrina Doctora, el demonio induce a Federico a gozar de Beatriz en 2 ocasiones, convirtiéndose en un vulgar alcahuete. Tampoco faltan peleas, cárceles, viajes, lugares exóticos al estilo de la novela bizantina. Lo mágico se mezcla con el enredo, la acción y la aventura. Junto al mago, actante principal en torno al cual gira el relato dramático, resulta inevitable la presencia del diablo. No solo es objeto de invocación herética por parte de sus fieles nigromantes, sino personaje que tiene una entidad más definida, con nombre propio, que el demonio zascandil de las comedias de santos. El mundo de la magia es, en cierta manera, su ambiente natural. En algunos casos desarrolla en el escenario una auténtica exhibición, como señala disgustado el crítico de la representación de la tercera parte de Marta la Romanantina, de la que afirma que es una comedia en que el héroe es el diablo, la trama es del diablo, los lances son del diablo, los enredos son del diablo, la solución de ellos es del diablo, y en fin, donde Marta es una muñeca del diablo. Una diablura de comedia, sin duda, que no tiene justificación para el autor de la reseña que añade: al abrigo de la religión no se pudieron evitar escritos de novelas y romances tan inverosímiles, falsos y horrorosos como perjudiciales al Estado y a la Iglesia. Cree que el vulgo ignorante está en peligro
de ver absorbido su sexo como si un nuevo Don Quijote se tratara y convertirse en escudero del príncipe del mal. Se trata de un demonio que ostenta amplios poderes, semejantes a los que ejercen la divinidad y los santos en otras ocasiones, que acercan esta fórmula teatral a la comedia de santos. Ambos géneros acaban coincidiendo en el portento, sea sagrado o profano, y pueden poner a sus protagonistas en competencia, como ocurre en la pieza atribuida a José de Cañizares, Las artes de Simón Mago destruidas por San Pedro, de 1723, tópico que forma parte de la mitología religiosa. Además de las mágicas transformaciones de personajes y objetos, donde manifiestan sus alardes técnicos los tramoyistas, las comedias presentan aventuras sumamente irreales. La repetición de los episodios, cortados casi siempre por el mismo patrón, permite la serialización, tan propia de la literatura popular. Sus fábulas están reñidas con la verosimilitud poética para triste desconsuelo de los neoclásicos. No es difícil espigar en las fábulas de las comedias de magia episodios insólitos entre los muchos que debieron cautivar la atención del fiel espectador. Una de las primeras obras de magia de Cañizares, Don Juan de Espina en Madrid, nos narra la historia de este curioso sacerdote madrileño de la época de Felipe IV, según se dice en el texto, al definir su figura, singularmente aplicado a apurar las diversiones matemáticas y tropelías físicas en la oculta virtud de la naturaleza. Aprovecha sus conocimientos, vistos con reticencia y cierto temor por los ignorantes que le tienen por hechicero, para chasquear a engreídos y maleducados que quedan burlados por sus acciones científicas, dando a sus chanzas una función moral. En el acto primero, el ridiculizado es don Aniceto, dueño de la casa que habita don Juan, que acude enfadado ante él para cobrarle un alquiler ligeramente atrasado y no puede entrar porque la escalera no tiene fin, ya que hábilmente hace que se mueva. Su habilidad mágica consigue que sus amigos puedan ver una ópera que se está representando en Venecia sobre el tema de Alejandro Magno. Su criado Cachete se muestra, sin embargo, muy descontento con la vida que le hace llevar su señor, que se le antoja, dice el texto, triste, miserable y recoleta. En realidad, su enojo nace de que su dueño tiene como sirvientas unos autómatas con gran desconsuelo suyo que las quisiera de carne y amorosas. Así explica sus razones. Y virgen, porque en tu casa son de palo las doncellas. Las criadas que te asisten son estatuas de madera que con extraño artificio, como reloj, se manejan, y una vez sola que al día las das a todas la cuerda, guisan, cosen, sacan agua, hacen las camas y friegan. No menos curiosos son algunos de los episodios que nos ofrece Salvo y Vela en su obra El mágico de Salerno, sobre un nigromante de la Italia medieval. El sastre embrollón, como le denomina con gracia Caro Baroja, es un escritor habilidoso en el mantenimiento de la intriga y él conoce bien los gustos del público popular. El demonio utiliza sus dotes naturales que se prolongan en su discípulo, el pastor Pedro Vallalarde, que puede hacer uso, cuando lo necesita, de un libro de conjuros. Uno y otro juegan a realizar prodigios ante unos espectadores que seguirían la historia estupefactos. Si necesitan ropa o comida, aparecen por arte mágica. Lo mismo ocurre si es un coche, aunque ese sea objeto más voluminoso. Dice la acotación, descúbrese un coche que atraviesa el teatro a la moda romana, con 2 caballos y sin cochero, y salen con él 2 volantes, y entra en el coche Pedro, y a su tiempo subirá a cochear Chamorro. Igualmente, fantástica resulta la salvación de su amiga Diana del ataque de un fiero oso. Sus dotes de brujo le permiten también liberarse de la cárcel en la que está preso, saliendo de ella en un barco que previamente ha pintado o dibujado en la pared, dice la acotación. Como ha ido Pedro pintando un navío, se ha ido abultando el navío, y sigue más adelante. Entran Pedro y Dominguín en el navío, que será muy hermoso, y se va elevando y suenan clarines. La huida le permite vivir abundantes episodios llenos de divertidos incidentes. Las aventuras de Giges, rey de Lidia, que presenta Cañizares en el Anillo de Giges, están extraídas de la historia griega. Se trata de una antigua leyenda recogida por Herodoto y Platón, que cuenta la vida de un pastor que encontró un anillo mágico que colocado en cierta posición le hacía invisible. Esta es la base de los sucesos que se nos relatan. Por este procedimiento consigue seducir a la reina, matar a su real consorte y apoderarse del trono.
Las comedias de magia son el imperio de la imaginación. La creencia mágica inspira muchos sucesos más allá de la normalidad. El dramaturgo popular hace el resto dejándose arrastrar por una cálida fantasía y el público entra con facilidad en este juego donde todo es posible. La escenografía prolonga en el tablado la capacidad de imaginar. La comedia de magia es el modelo más significativo de lo que en el argot de la época se denominaba función de teatro, basada en la espectacularidad. La tramoya, milagro para los ojos, hace posible lo irreal, permite las transformaciones, las apariciones y desapariciones tan habituales en esta especie dramática. El teatro se aproxima al circo y a los juegos de manos que cautivan a los niños de hoy. El autor de una carta anónima remitida al Correo de Madrid en 1787, con motivo de la reposición de Brancanelo el Herrero, tras desautorizar algunos aspectos de la obra, concluye: comenzaron las maravillas y el asombro, vuelos, transformaciones, hundimientos, pepitorias y disparates. Pero en fin, como hay algunas tramoyas razonables y algunas decoraciones vistosas, no es la función tan intolerable como la del mágico de Salerno. Deleite de la vista, suspensión de la imaginación, son expresiones adecuadas con que definen algunos críticos estas funciones, a no ser que estén mal realizadas o se presenten unos recursos excesivamente conocidos que impidan la capacidad de sorpresa del espectador. El profesor Hermano Caldera ha descrito con acierto los rasgos más destacados de la escenografía de la comedia de magia. La ficción, la transformación, el travestismo se convierte no solo en una manera de dar espectáculo, sino que está integrado en la misma acción. Discurso narrativo y escenográfico se complementan e implican de cara a enriquecer la función dramática. El poeta dramático queda captado por el escenógrafo, según expresión de Caro Baroja. El valor de la comedia de magia se deduce de la cantidad y calidad de los efectos escénicos. El autor tiene que buscar recursos cada vez más sorprendentes dentro siempre de unas posibilidades técnicas. Materializar un personaje como de invisible, como ocurre en el Anillo de Giges, entrever espacios lejanos a través del espejo mágico. En el mágico Federico, el protagonista ve desde Bolonia a su amigo encarcelado en Varsovia. O el teatro dentro del teatro son situaciones imaginativas que exigen una cierta habilidad técnica, a no ser que el público simplemente se las imaginara. La espectacularidad se consigue también con el uso de las maromas que permiten los vuelos de los personajes, el descenso al escenario de personas, animales u objetos, recurso que exigía verdaderos especialistas para hacerlo con acierto. En el mágico de Salerno aparece esta tramoya sumamente grandiosa, según señala la correspondiente acotación. Van saliendo 4 pájaros y sobre ellos 4 ninfas con penachos, y mientras cantan va saliendo un carro tirado de 4 vientos y ocupando su popa y proa Diana y Nise, quedándose en el aire en medio del teatro. Cañizares incluye en Don Juan de Espina en Madrid una gran variación de decorados, algunos de los cuales debieron ser muy lucidos, como este que corresponde a una de las escenas del acto segundo. Suntuoso, magnífico jardín adornado con vistosos cenadores y varias fuentes, ocupando los lados multitud de estatuas colocadas sobre pedestales bajos. Pero lo que realmente llamaba la atención del espectador era el uso de las tramoyas, cuya presencia destaca el autor en el argumento, como un elemento fundamental de la obra, ¿no?, que antecede a la obra. Dice: son frecuentes las transmutaciones que ejecuta de objetos, casos y lugares con maravillosa vivacidad de las ilusiones. Más que en otras funciones, era necesario el uso del escotillón, mal simulado sobre el tablado, a través del cual aparecían y desaparecían los personajes mágicos, animales y los más divertidos objetos en las transformaciones. No siempre las tramoyas terminaban con éxito, y ya por la falta de habilidad de los tramoyistas, y ya porque la maquinaria utilizada no siempre reunía las mejores condiciones. Pero el público estaba dispuesto a divertirse tanto en los aciertos como en los fracasos. Un artículo que publicó en 1786 el fabulista Samaniego, bajo el seudónimo de Cosme Damián, en el periódico El Censor, nos advierte de las habituales incorrecciones en el uso de la maquinaria escénica. Los cambios, las escenas, los vuelos, las zambullidas y las transformaciones mágicas son de lo mejor que puede ejecutarse. Es verdad que el arte solo trata de que la operación sea segura, sin hacer caso de la prontitud
la ligereza, la propiedad y otras cosas que, aunque contribuyen a la ilusión, pudieran hacer pasar por brujo al tramoyista. Así, si tienen que volar un burro, verá vuestra merced un cuarto de hora antes la enorme maroma en que ha de ser enganchado, y otro tanto tiempo está abierto el boquerón que ha de vomitar algún encantador o algún diablo. El crujir de las cuerdas, el golpeo de los contrapesos, el ruido de las cuerdas y poleas y toda la faena de los diestros maquinistas se perciben por lo menos desde las 4 calles. Con idéntica dureza criticó el profesor Manuel de Miguel la puesta en escena del Mágico de Salerno, obra de cuya escenografía se ha hecho líneas más arriba algún comentario, en el Coliseo del Príncipe en la Navidad de este mismo año. Dice: las perspectivas de jardines, salones, etc., son tan comunes que estamos cansados de verlas. Los hundimientos también lo son, y además se conoce sin discurrir nada cómo se ejecutan. La figura del violón andante es tan grosera que desde luego está manifestado que allí dentro hay un muchacho, y bien puede ir un mulo, el cual lo conduce hacia adentro. El vuelo de los dos actores, macho y hembra, no se ejecuta por artificio, sino a fuerza de brazo, y no hay más que volver los ojos hacia los balcones de la segunda orden para ver bracear a los tramoyistas. Para los renovadores dieciochescos, la comedia de magia era un espectáculo despreciable. Como neoclásicos, criticaron la ruptura de la verosimilitud y su amanerado estilo barroco. Como hombres ilustrados, vieron con malos ojos la presencia de supersticiones y falsas creencias que estaban lejos de su mentalidad racionalista, por más que se enmascararan en su visión lúdica. Los cristianos más estrictos tampoco gustaban que los viejos resabios del paganismo entraran en litigio con su fe. Por eso no resulta extraño que la comedia de magia fuera víctima de varias condenas oficiales. La Real Cédula, que en 1765 prohibió los autos sacramentales y comedias de santos, también se amplió a las de magia, con escaso éxito. Igual ocurrió con la de 17 de marzo de 1788, que se hizo extensiva a las de mágica y de absurdos semejantes, por ser contrarias no solo a las reglas más triviales y menos estrechas del teatro, sino también a la religión, a la razón, a las costumbres y a la decencia. La reforma del teatro, auspiciada por Leandro Fernández de Moratín, bendecida por su amigo Godoy, trajo, entre otras cosas, el rechazo de los repertorios populares, salvo la comedia de figurón y la sentimental, sancionada por una ley de 1800. Momentáneamente desaparecieron de los escenarios, ya que queda prohibida su representación en las listas que aparecen en los distintos tomos del Teatro Nuevo Español. El fracaso de la reforma moratiniana las llevó de nuevo a las tablas con afán renovado. La dramaturgia popular buscó siempre un espacio en el que volara libre la imaginación frente al intento de proporcionar verosimilitud y realismo de los renovadores neoclásicos. Los temas novelescos y los rasgos de estilo que quiebran continuamente la racionalidad de las reglas la arrastran hacia un mundo fantástico e irracional. El éxito de estos géneros teatrales significaba el interés por la fabulación, por los lances y enredos casi narrativos, la vistosidad de la escenografía. Esto es lo que arrastra al público a los coliseos. Muchas gracias.